Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar sobre negociación y estrategia ante dificultades financieras. Y vamos a comenzar con una afirmación que es un paradigma, es algo que por lo general la gente y los empresarios y los banqueros en general en el medio, bueno, a excepción de algunas instituciones y de algunas personas, pero por lo general se considera un tabú y es algo que vamos a ver que no debería de ser así. Se considera un tabú este hecho de estar hablando y de identificar soluciones al respecto de ese tipo de situaciones de dificultades financieras. Y no debería de ser así como comentaba, y en cambio, de hecho, es oportuno hacerlo, dado que por lo general, en realidad vemos que muchas empresas que han sido muy exitosas, hay momentos en los que han tenido alguna complicación financiera, e inclusive hablando de empresarios y personas que han amasado fortunas muy grandes, vemos que un patrón que se repite es la característica de la que se han encontrado o se han visto en problemas financieros o en bancarrota, por ejemplo, ¿no? Entonces es oportuno inclusive hablar de este tipo de situaciones, de cómo podemos afrontar estas situaciones y hacerlo de la mejor manera posible, dado algunas características, por ejemplo, la realidad del mercado. Como hemos hablado, el mercado es VICA, lo cual significa que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y como comentaba, incluso estos empresarios más exitosos pueden enfrentar momentos difíciles en su trayectoria profesional. Por otro lado, también es oportuno hablar de esos temas y conocer cómo podemos hacer las cosas de mejor manera, precisamente de cara a tener una correcta prevención y preparación para estas situaciones en caso de que puedan suceder. Lo que implica que al hablar abiertamente sobre estas dificultades, se puede identificar señales de alerta temprana y tomar medidas preventivas, como vamos a ver inclusive, lo cual por lo general son las mejores situaciones, ¿no? El hecho de que seamos suficientemente abiertos, transparentes con nosotros mismos e incluso humildes, nos van a proporcionar las herramientas para, en dado caso, anticiparnos a estas situaciones y asegurarnos de que podamos salir de ellas de una manera mucho mejor parados que si no lo hubiéramos hecho. Entonces, como vimos, las empresas que se preparan para posibles desafíos financieros tienen más posibilidades de resolver a tiempo sus problemas financieros. Y además, este tipo de prácticas genera mayor comunicación, genera transparencia y confianza, lo cual puede fortalecer las relaciones con los stakeholders, tales como inversionistas, clientes, empleados. Además, de este modo se puede actuar en colaboración con los stakeholders para buscar en conjunto la mejor solución para la situación. Como vamos a ver también, es algo que llega a ser de extrema utilidad, el hecho de que estemos abiertos y de que busquemos el apoyo de los stakeholders para salir adelante de la mejor manera posible. Consideremos que los stakeholders, una parte de esos stakeholders es el gobierno, y es así que vamos a ver cómo es que el gobierno y el hecho de hacer pública esas dificultades financieras, lo que se conoce como bancarrota pública, también genera algunas ventajas o complicaciones negativas, pueden ser ventajas o desventajas de acuerdo al caso, pero podemos utilizar esta colaboración de este stakeholder, que es el gobierno, y también los otros stakeholders que están más directamente implicados, que son los acreedores, personas o instituciones que han depositado deuda al interior de la empresa. Y bueno, vamos allá en un momento, pero vamos a generar esta introducción un poco más profunda. Vamos a ver qué son las dificultades financieras. Primero vamos a considerar esta ilustración y tenemos dos tipos de dificultades financieras plasmadas aquí de forma visual. Vemos del lado izquierdo en la parte superior una empresa que tiene, pues básicamente es la representación de un balance general, en donde vemos del lado izquierdo los activos y del lado derecho la deuda y el equity, y es una empresa solvente, una empresa que está haciendo las cosas bien y está con un funcionamiento correcto. Y del lado derecho vamos a ver una firma insolvente desde la perspectiva de los activos de la empresa o del capital accionario de la empresa. Y esta situación se presenta cuando la deuda es superior que los activos. Y básicamente sabemos que en el balance general los activos están del lado izquierdo y los activos se igualan a lo que tenemos del lado derecho, que es la deuda y el capital social. Pero, ¿qué pasa cuando esa deuda ha crecido
y tal vez los activos que tenemos del lado izquierdo valen menos o no se ha generado lo que se ha esperado haberse generado. Sabemos también que la parte de abajo, que es el capital social, es como una esponja, dado que si los activos son muy grandes, este capital social también, al funcionar como una esponja, el espacio, que es la diferencia entre la magnitud de la deuda y los activos, ese espacio es llenado por el capital social, de modo que pues vemos que el capital social puede agrandarse o disminuirse con relación a la eficiencia financiera y a los activos de la empresa. Entonces, aquí vemos que puede llegarse a presentar esta situación en la cual en realidad la deuda sea más grande que los activos, dados estos escenarios que a lo mejor la empresa ha estado perdiendo valor a través del tiempo, valor que se ve reflejado en la disminución de sus activos. Y bueno, eso es lo que se conoce como una empresa insolvente desde la perspectiva accionaria. Y en el punto B vemos una insolvencia ahora basada en los flujos de efectivo de la empresa y en su capacidad de generación de riqueza, de valor y de los flujos de efectivo, que también deben ser contrapuestos con las obligaciones que tiene que estar haciendo frente a esta empresa. Vemos del lado izquierdo de la gráfica que, pues, si los flujos de efectivo son grandes y las obligaciones son menores que estos flujos, no hay ningún problema, se cubren perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando esta empresa empieza a generar menos flujos de efectivo y llegan al punto en el cual ya el flujo de efectivo que genera, el valor que está generando y capturando esta empresa, no llega ni siquiera a cumplir las expectativas de las obligaciones que ha contraído? En este punto es cuando empieza a haber una insolvencia financiera desde la perspectiva de flujos. Y esto implica que la empresa pues se vea en complicaciones de pagar a sus acreedores y de repente comience a tener problemas de liquidez y como consecuente pues muchos otros problemas financieros que empiezan a surgir como un efecto secundario. Y es así que vemos que las empresas lidian con dificultades financieras de varias maneras. Enseguida se muestran algunos ejemplos. En caso de verse en alguna situación relacionada, se recomienda considerar estos siguientes puntos. Tenemos primero la venta de activos importantes, que básicamente podemos vender maquinaria, activos, terrenos, edificios, equipos de transporte, equipos de reparto, activos que puedan ayudar a la empresa a salir de esta situación e inclusive activos que tienen altos niveles de costos relacionados, por ejemplo, el mantenimiento de algunos activos fijos como equipos de transporte, y esto pues está muy relacionado en el caso específico, ¿no? Hay que pasar de lo general a lo específico, analizar la situación particular y ver cuál de todos estos puntos o cuáles de todos estos puntos son los que nos son más convenientes por utilizar para salir de esta situación. Y otra estrategia es generar una fusión con otra firma. También se pueden buscar reducir el gasto de capital y la investigación en el desarrollo, básicamente recortar costos y asegurarnos de estar cumpliendo con las obligaciones que son necesarias y buscar pues salir de esta situación, ¿no? Buscar generar una prosperidad financiera. También emitir nuevos valores, incrementar deuda, incrementar o inclusive capital accionario en busca de que podamos utilizar ese capital para invertir en estos cuellos de botella o en estas áreas de oportunidad que podamos identificar que son las que nos estén generando esta situación. También generar una negociación con bancos y otros acreedores, que como vamos a ver enseguida, esto es un punto muy relacionado con lo que vamos a hablar en esta lección. Pero básicamente pues hay una gran área de oportunidad aquí que muchas veces no se explora. También el intercambio de deuda por acciones, generar esta negociación con algunos de nuestros acreedores más importantes, en donde podemos externar la situación, hablar de forma clara, de forma transparente, buscar generar esta comunicación asertiva y llegar a negociaciones que generan un beneficio común, tales como, pues en este caso, un intercambio de deuda por acciones. Y también la declaración de quiebra, la cual desde una perspectiva legal, el hecho de que hagamos la declaración de quiebra implica que vayamos con el stakeholder del gobierno y aperturemos o anunciemos abiertamente, oficialmente y de forma pública, que desde luego pues el gobierno tiene la obligación de generar este anuncio de forma pública, la quiebra de la empresa, la cual implica dar algunas ventajas a las empresas con relación a los créditos, a los intereses que se están generando y que tiene que estar pagando próximamente. También da algunas ventajas para colocar nuevos tipos de deuda que son como deuda preferente y que permitan a la empresa salir de esta situación,
pero también esto implica que desde una perspectiva de mercado hay algunas implicaciones que puedan no ser del todo convenientes para la empresa, dados como costos relacionados con los procesos de quiebra, la confianza con inversionistas, la confianza con otros stakeholders, y bueno, son puntos que vamos a estar viendo más adelante en esta lección, pero vemos que los puntos del 1 al 3, que son básicamente vender activos, fusionarse con otra firma y reducir el gasto de capital en la investigación, se refieren a activos de la empresa y la reestructuración de esos activos para buscar generar valor de una manera diferente a como se está haciendo hasta ahora. Y los otros elementos del punto 4 al 7, que son esos que tenemos aquí, involucran el lado derecho del balance de la empresa y son ejemplos de reestructuración financiera. Las dificultades financieras pueden implicar tanto la reestructuración de activos como la reestructuración financiera, es decir, un ajuste en ambos lados del balance general, ¿no? Tal como vimos en la ilustración que tenemos acá arriba, podemos buscar, si nos enfocamos en esta parte de aquí arriba, podemos buscar arreglar los activos por un lado, que es a lo que se refieren los primeros 3 puntos, y también podemos buscar arreglar el lado derecho, que tiene que ver con la capitalización y el financiamiento de la empresa, que es a lo que se refiere la reestructuración financiera. Y bueno, ya sabemos cómo podemos generar este tipo de reestructuraciones. Vamos a ver el tema de la liquidación o reorganización y vemos que las empresas que no pueden o eligen no hacer los pagos requeridos contractualmente, o sea, estos pagos que ya tienen la obligación de hacer a través de estos contratos que se tienen con los acreedores. Bueno, básicamente en este escenario se tienen dos opciones. Por un lado, la liquidación y por otro, la reorganización de estas obligaciones contractuales. Y vemos que la liquidación significa la terminación de la empresa como negocio en marcha, básicamente es la solvencia del negocio. Se trata de vender los activos de la empresa por su valor de rescate y el producto neto de los costos de transacción se distribuye a los acreedores en el orden de prioridad establecido. Sabemos que hay deudas preferentes, deudas con prioridad de pago y bueno, en esta situación hay toda una estructura y una jerarquía que está establecida desde una perspectiva legal para generar este proceso de liquidación de forma oficial. Y por lo general primero se paga a los trabajadores y proveedores y después a los poseedores de deuda y al final a los accionistas, ¿no? Entonces en estos escenarios, como vimos en el contexto, pues son cuando no hay una ventaja o un beneficio directo para los accionistas. Por lo tanto, esta situación es una situación en la cual los accionistas buscan evitar a toda costa, pero como vemos, no siempre se refleja este escenario en la práctica. Vemos que la reorganización es la opción de mantener la empresa en funcionamiento, básicamente generar una reestructura y reorganizar ya sean los activos y la estructura financiera de la empresa, y a veces implica la emisión de nuevos valores para reemplazar los antiguos. Básicamente generar nuevas negociaciones o negociar nuevos contratos, nuevas tasas, nuevos plazos, nuevas políticas o nuevas cláusulas al interior de estos contratos. Y la liquidación y la reorganización formal pueden hacerse por quiebra, que es la quiebra es este proceso legal que puede hacerse de forma voluntaria, como vemos aquí, y también a través de que la empresa presente esta petición al gobierno, o también se puede hacer de forma involuntaria en el escenario en el cual los acreedores se presenten con el gobierno y hagan esta solicitud, en el cual pues básicamente señalen la situación y las características de incumplimiento en las cuales está incurriendo esta empresa, y a partir de este punto pues se genera esta quiebra pues de forma involuntaria. Y vemos que la quiebra o reestructuración financiera, que básicamente es una reestructuración pública o privada, por un lado la pública sería la quiebra, en la cual pues tiene que hacer esta intervención el gobierno, y eso implica que desde una perspectiva legal haya algunos beneficios legales hacia la empresa que está en quiebra, como comentaba, con respecto a la generación. A lo mejor se congela la generación de nuevos intereses que está generando la empresa y se dan algunos otros beneficios como la posibilidad de generar nueva deuda con mayor prioridad, que tiene una prioridad inclusive superior a toda la otra deuda que se haya tenido de forma previa. Y bueno, en este escenario pues es la reestructuración financiera pública, o también se puede hacer un proceso de reestructuración privado a través de una negociación de estos contratos
o a estas obligaciones contractuales con los acreedores y con las personas o entes relacionados, con los stakeholders. Y vemos que los procesos de quiebra en el mundo industrializado fuera de los Estados Unidos favorecen fuertemente a los acreedores principales que obtienen el control de la empresa y buscan imponer una mayor adherencia a los contratos de deuda. De ahí que, a partir de este punto, cada país pueda tener sus diferencias particulares. Una empresa que no cumple con los pagos de su deuda necesitará reestructurar sus derechos financieros. La empresa tendrá dos opciones: la quiebra formal o la renegociación privada. Y justo como comenté, pues la diferencia es que si bien de ambas maneras se busca generar una reestructuración financiera, la diferencia es que una es pública, la otra puede hacerse desde una perspectiva privada. Y anteriormente se describieron dos tipos de quiebras formales: la liquidación por quiebra y la reorganización por quiebra. Ahora se comparan las reestructuraciones privadas con las reorganizaciones por bancarrota. Ambos tipos de reestructuración financiera implican el intercambio de nuevos derechos financieros por derechos financieros antiguos. Tal como comentaba, generar una renegociación y definir un nuevo funcionamiento de la estructura financiera y de las obligaciones financieras de la empresa. En este proceso, por lo general, la deuda senior, que es deuda con preferencia de pago, generalmente a tasas más bajas, se reemplaza con deuda junior, y la deuda junior se reemplaza con acciones. Es decir, se genera este cambio en el cual las obligaciones van disminuyendo de ponderación, por así decirlo, y llega a un punto inclusive en el que la empresa empieza a generar esta disolución y otorgar algo de capital de equity a estos acreedores, desde la perspectiva de que de esta forma puede ser un modo de pago a esas obligaciones las cuales ya se habían contraído de forma previa. Por lo tanto, vemos que las empresas que emergen de acuerdos privados experimentan aumentos en el precio de las acciones que son mucho mayores que los de las empresas que emergen de quiebras formales, y que los costos directos de las soluciones privadas son muchos menores que los costos de las quiebras formales, ¿no? Son dos puntos a favor. Además, la alta dirección suele perder sueldo y a veces puestos de trabajo, tanto en negociaciones privadas como en quiebras formales. De acuerdo con esta información, pareciera ser que una reestructuración privada es mucho mejor que una quiebra formal. Entonces, ¿por qué las empresas recurren alguna vez a las quiebras formales para reestructurarse? Y vemos que para la empresa promedio, una quiebra formal es mucho más costosa que una renegociación privada, como vimos, pero para otras, la quiebra formal es mejor. La quiebra formal permite a las empresas emitir deuda con prioridad sobre toda la deuda contraída anteriormente. Tal como comentaba, pues los beneficios que vienen arraigados a generar esta quiebra formal. Esta nueva deuda es deuda de deudor en posesión, DIP, que básicamente pues esta deuda que tiene una prioridad y se le da una preferencia por encima de cualquier otra deuda contraída. Para las empresas que necesitan una inyección temporal de efectivo, la deuda DIP hace que la reorganización por quiebra sea una alternativa atractiva a una solución privada, ¿no? Si sabemos que el problema que se está experimentando actualmente en la empresa quizás sea dado que hay una disminución de flujos de efectivo, pero que sabemos que no es definitiva, esta pudiera ser una muy buena solución porque este financiamiento pudiera permitir a la empresa que vuelva a los niveles de generación de flujos normales y siguiera subsistiendo de forma eficiente como lo había hecho hasta ahora. También hay algunas ventajas impositivas en la bancarrota, temas relacionados al pago de impuestos, que también pueden ser de mucha ventaja para la empresa. Las empresas no pierden las transferencias de impuestos en la quiebra y el tratamiento fiscal de la cancelación de la deuda es mejor en la quiebra. Entonces, tenemos también beneficios y tentativas fiscales para llegar a este procedimiento. Además, los intereses sobre la deuda no respaldada por garantías específicas antes de la quiebra dejan de acumularse en la quiebra formal. Por lo tanto, pues también tiene una ventaja, en este caso legal, hacia el pago de esos intereses, lo cual pudiera ser de mucha utilidad en caso de que esos intereses pues estén apretando y complicando aún más la situación financiera de la empresa. La quiebra suele ser mejor para los inversores de capital que para los acreedores, y usar esta deuda preferente, la deuda DIP, y evitar que se acumulen intereses previos a la bancarrota en la deuda no garantizada, ayuda a los accionistas y perjudica a los acreedores.
Entonces, bueno, por un lado, algunas formas de proceder perjudican a los acreedores y por otro lado, otras perjudican a los inversionistas. Por lo tanto, el problema en este tipo de situaciones es el conflicto de interés que hay de los acreedores con los inversionistas. Por lo tanto, vamos a ver cómo y por qué es que una correcta comunicación y una correcta estrategia de comunicación y que se genere este apoyo en conjunto por ambas partes, ya sean inversionistas y acreedores, es lo que a fin de cuentas llega con las mejores soluciones que representan con costos inferiores al respecto de este tipo de complicaciones financieras y las soluciones para ello, de forma que también todas las partes puedan tener o puedan estar más satisfechas con el resultado y que como tal, pues la empresa pueda seguir subsistiendo, generar valor y continuar generando flujos de efectivo de forma oportuna. Como consecuencia, los inversionistas de capital por lo general pueden esperar un mejor trato en caso de bancarrota y esto también tiene que ver con que la regla de la prioridad absoluta que favorece a los acreedores sobre los inversionistas de capital generalmente se viola en las quiebras formales. Esto lo podemos ver con un estudio reciente de Estados Unidos que encontró que el 81% de las quiebras, el inversionista de capital obtuvo alguna compensación y los acreedores a menudo se ven obligados a renunciar a algunos de sus derechos para lograr que la gerencia y los inversionistas de capital lleguen a un acuerdo. Otro punto que vale la pena mencionar es que una empresa con una estructura de capital complicada tendrá más problemas para armar una reestructuración financiera privada. Las empresas con acreedores garantizados y acreedores comerciales, por lo general, recurrirán a la quiebra formal porque es demasiado difícil llegar a un acuerdo con muchos tipos diferentes de acreedores. Como vimos, llegar a soluciones privadas es más económico, más sencillo, más accesible y, pues, de forma general, tiene muchas más ventajas para todos los stakeholders. Sin embargo, para que esto sea así, tienen que alinearse y tienen que estar de acuerdo con cómo se va a proceder tanto los inversionistas como todos los acreedores. Entonces, en los escenarios en los que los acreedores son muy variados, puede llegarse a una complicación desde la perspectiva de que los acreedores deben de ponerse de acuerdo y de estar de acuerdo por lo menos en su mayoría. Y nuevamente, pues bueno, esto es un caso muy específico para saber cuál es el porcentaje o qué tantos acreedores deben de estar de acuerdo. Tendríamos que revisar de forma puntual las leyes en las que están establecidas estas empresas, pero por lo general tenemos que convencer y alinear los intereses de todos los inversionistas y los acreedores. Y pues esto se complica mucho cuando son empresas que tienen muchos acreedores. Si se tienen muchos créditos o se tienen muchos contratos u obligaciones financieras, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas, esto se llega a complicar demasiado. Por lo tanto, es una de las razones por las cuales algunas empresas puedan optar por llegar a anunciar una quiebra formal. Y también existe un conflicto de intereses inherente entre los inversionistas de capital y los acreedores, y el conflicto se acentúa cuando ambos tienen información incompleta sobre las circunstancias de las dificultades financieras. A lo mejor los acreedores creen que ya la empresa pues no va a salir de esta y los inversionistas creen que son problemas pasajeros, o los inversionistas tienen más información sobre las razones de estas dificultades financieras, el por qué ha estado sucediendo y el cómo se pueden resolver, y los acreedores no tienen esta información, por lo tanto, a la hora de llegar, de generar una comunicación y de tratar de llegar a soluciones en conjunto, esto se puede complicar demasiado dado que una parte tiene más información que otra o pueden tener informaciones distintas unas de otras. Y cuando una empresa experimenta inicialmente un déficit de flujo de efectivo, es posible que no sepa si el déficit es permanente o temporal. Como comentaba, si el déficit es permanente, los acreedores impulsarán una reorganización o liquidación formal porque eso es lo que a ellos les conviene. Sin embargo, si el déficit de flujo de efectivo es temporal, es posible que no sea necesaria una reorganización o liquidación formal, y no solo que no sea necesaria, sino que no sea lo más oportuno. Por lo tanto, las inversiones en acciones impulsarán ese punto de vista, dado que esto es lo que a ellos les conviene, y pues aquí tenemos presentado pues este conflicto de intereses que no puede resolverse de forma fácil. Estos dos últimos puntos son especialmente importantes y sugieren que las dificultades financieras serán más caras si la complejidad es alta, si tenemos muchas personas implicadas, si tenemos que alinear todos sus intereses en la solución, y también si la información es incompleta y viceversa. Es decir, también
las dificultades financieras serán más baratas si la complejidad es baja, si solamente tenemos uno o dos acreedores y la información es completa, hay comunicación asertiva, hay una transparencia total con la empresa hacia sus stakeholders, que son algunas de las cosas que hemos estado promoviendo en esta formación de oxígeno, y la complejidad y la falta de información hacen que las reestructuraciones baratas sean menos probables, ¿no? Básicamente esa es la conclusión de esto último. Una medida del desempeño del sistema de quiebras en los Estados Unidos es la proporción de empresas que emergen con éxito. Los resultados en los Estados Unidos últimamente son algo mixtos, con cerca del 83% de las grandes empresas emergentes, pero probablemente menos del 20% de las entidades más pequeñas. Y un número no insignificante de empresas sufre dificultades posteriores y puede volver a presentar una solicitud. Entonces vemos que en este caso, en Estados Unidos, las empresas grandes tienden a generar más eficiencia a través de este tipo de procesos y de este tipo de reestructuraciones. Y en la medida que las empresas son cada vez más pequeñas, pues esta probabilidad y estos procesos son menos eficientes y la historia demuestra que quizá el resultado de esas dificultades financieras sea la liquidación de la empresa. Además de que, como vemos, si no se resuelve el problema de raíz y queda ese problema o esas características que generaron esta dificultad financiera en primera instancia, si no se resuelven bien, puede suceder este caso que de forma posterior se sigan presentando estas situaciones de dificultades financieras. Y es por eso que es tan oportuno y tan valioso generar esta comunicación, dado que una solución de este tipo de situaciones puede ser generado de la mejor manera solo y a través de una correcta colaboración, comunicación y un apoyo de todos los stakeholders. En este caso tenemos la empresa, los inversionistas, los acreedores y el gobierno. Y vamos ahora a ver, ya para finalizar esta lección, la bancarrota preempaquetada. Y esta bancarrota preempaquetada es una combinación de una reestructuración financiera privada y una bancarrota legal. Como sabemos, una bancarrota legal pues tiene mucha más burocracia por detrás, tiene más costos asociados y en la medida que la bancarrota se pueda complicar o extender, puede generar costes mucho más elevados y el hecho de que podamos ponernos de acuerdo de forma previa con los acreedores y con las personas implicadas puede generar un proceso de una bancarrota legal oficial mucho más eficiente. Por lo tanto, antes de declararse en quiebra, la empresa se acerca a sus acreedores con un plan de reorganización. Las dos partes negocian y acuerdan los detalles de cómo se reestructurarán las finanzas de la empresa. Luego, la empresa reúne la documentación necesaria para el tribunal de quiebras antes de declararse en quiebra. Al mismo tiempo, presenta un plan de reorganización completo con la documentación de la aprobación de sus acreedores, lo cual facilita y optimiza mucho este proceso. La clave del proceso de reorganización preestablecido es que ambas partes tienen algo que ganar y algo que perder, ¿no? Y el hecho de que ambas partes tengan algo que ganar y algo que perder implica que la mejor opción para ambas partes es la colaboración mutua, es el apoyo mutuo y el buscar llegar a una solución de esta situación de forma mutua. Si la quiebra es inminente, puede tener sentido que los acreedores agilicen el proceso, aunque es probable que sufran una pérdida financiera en la reestructuración, al igual que los inversionistas. Sin embargo, si la quiebra también es inminente y los acreedores no colaboraran y los inversionistas tampoco lo hicieran, lo único que estaría sucediendo es que el proceso de bancarrota sea mucho más alargado, más prolongado, más desgastante para ambas partes y más costoso, lo cual implicaría que pues los resultados de todo este proceso se obtendrían mucho después de lo que se pudieran obtener, se obtendrían a través de muchas más dificultades, muchos más requerimientos de atención, tiempo y dinero por parte de las dos partes implicadas, y a la vez el hecho de que haya existido esta colaboración mutua implicaría que el proceso legal y los costos asociados legales a todo este procedimiento sean menores. Por lo tanto, vemos que los arreglos de quiebra preestablecidos requieren que la mayoría de los acreedores lleguen a un acuerdo en privado. La quiebra preempaquetada no parece funcionar cuando hay miles de acreedores comerciales reacios, como ya vimos, pues en la medida que se complica la situación, también puede ser menos eficiente este tipo de procesos más estandarizados.
como en el caso de grandes corporativos que colocan deuda a través de bonos corporativos, ¿no? El principal beneficio de la quiebra preempaquetada es que obliga a las partes involucradas que no desean cooperar a aceptar una reorganización por quiebra. Si una gran fracción de los acreedores de una empresa puede aceptar en privado un plan de reorganización, se puede evitar el problema de la retención. Hace que un plan de organización en caso de quiebra formal sea más fácil de armar. Las quiebras preempaquetadas minimizan el tiempo invertido y los costos directos de resolver las dificultades financieras que en una bancarrota formal. Y básicamente esta puede ser una gran estrategia de cara a pues estas situaciones de dificultades financieras y como vimos pues no necesariamente tiene que ser un tabú. En realidad los corporativos más eficientes y los empresarios con más experiencia tienden a utilizar estas estrategias porque saben que a fin de cuentas es lo que les conviene y es lo mejor para todas las partes implicadas y para optimizar y eficientar el proceso y salir de esta situación de dificultades financieras de la mejor manera. Entonces, esta es la información con relación a cómo podemos aplicar este enfoque y tener esta consideración de forma previa. Es todo por esta lección y nos vemos en un siguiente video.